Pues estamos continuando con la serie Creer para Ver. Y es justo lo opuesto del dicho y de la manera que en lo natural funciona, que es ver para creer. Pero la Biblia nos llama a la fe. Y en cierta manera se pudiera definir así: creer para ver. En Hebreos 11:1 lo dice así: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y es la certeza de lo que no se ve. Antes de verlo, creerlo, tener esta certeza. Y bueno, vimos cómo luego lo va ampliando el capítulo. Fe es creer que Dios es real, existe y es bueno, recompensa. Él es poderoso y es bueno, aun cuando las circunstancias parecen mostrar lo opuesto o lo contrario. Fe es seguir creyendo, porque con el tiempo veremos que efectivamente Dios es real y es bueno. En el versículo 11 del mismo capítulo de Hebreos dice: por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Y bueno, Abraham y Sara, como muchos sabrán, estaban viviendo un largo tiempo de esterilidad, de sequía, se pudiera decir, en esta área de su vida. No habían podido tener hijos y Dios lo había prometido. Así que siguieron creyendo por lo imposible, porque como dice la Escritura, consideró fiel al que le había hecho la promesa. A veces no vamos a entender los tiempos y maneras de Dios y pueden ser confusas, pero tú y yo podemos considerar fiel el que ha hecho las promesas, aun cuando no entendemos el cómo, cuando sabemos que Dios es fiel, y esto nos da una fortaleza para seguir teniendo fe. En el caso de Abraham, fe atrevida para creer que pudieran tener un bebé en su vejez. Él acercándose a los 100 años de edad, Sara a sus 90, y aún ahí Dios mandó un bebé. Hay algunos aquí de la tercera edad que se están emocionando, pero bueno, tranquilo. Esto es una promesa general. La aplicación específica a ellos fue muy directa a su situación. Pero fuera de toda broma, ¿saben qué? Dios nos está llamando a fe atrevida. Y yo creo que hay personas aquí que están pasando por algún tipo de sequía. Ahorita vamos a ver de una sequía en Israel literal, que no cayó lluvia. Pero también hay sequías, hay tiempos de sequedad en nuestra vida. Sequía emocional, a veces en el matrimonio o en otra área emocional de tu vida, a veces en lo económico y no llega la cosecha, a veces en lo espiritual, y es un tiempo seco donde parece que no puedes conectarte con Dios y empieza a pasar el tiempo y se puede volver desesperante. Y obviamente hay otras áreas de la vida donde todos en algún momento pasamos por lo que pudiéramos llamar una sequía, un tiempo extendido de sequedad. En los días de Elías hubo una sequía literal. Por más de 3 años no llovió en Israel. Dios estaba buscando traer al pueblo al arrepentimiento. Y Elías, de hecho, había orado por esto. Y Dios lo había traído y estaba orando por cambio en su nación, como tú y yo debemos orar que Dios traiga cambio a nuestra nación. Pero finalmente llegó la hora de terminar la sequía. Sin embargo, también iba a requerir oración. Cuando llegó ese tiempo,
Elías hace algo, algunos ya aquí conocen ese momento en el Monte Carmelo donde hace una especie de reto al rey Acab y los falsos profetas que seguían a Baal, a un reto ahí en la montaña a ver quién era el verdadero Dios, quién iba a enviar fuego del cielo sobre su altar y sacrificio. Y bueno, los profetas de Baal y todos los falsos profetas allí hacen su intento, orando, cortándose, haciendo sus ritos y sin resultado. Y luego le tocó a Elías, y es donde vamos a empezar a orar, a leer, perdón, en Primera de Reyes capítulo 18 versículo 30. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense. Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Y luego empieza a orar y pasamos al versículo 37. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras, el suelo y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: el Señor es Dios, el Dios verdadero. Luego Elías les ordenó: agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón y allí los ejecutó. Algunos puntos que debemos considerar. Antes de orar que cayera fuego del cielo, Elías tenía que preparar el sacrificio sobre el altar, pero el altar estaba en ruinas, estaba descuidado, porque el pueblo se había ido a la idolatría, a los Baales, y habían descuidado su adoración a Dios. El altar en ruinas, y lo primero que tuvo que hacer Elías era reparar el altar. Yo creo firmemente que debemos empezar a hacer oraciones atrevidas, creerle al Señor que Él quiere hacer cosas de mayor impacto en nuestras vidas. Pero ¿saben qué? Él necesita ahora sacrificios vivos, como es ahora en el Nuevo Testamento, preparados, nuestra vida en orden delante de Él, un altar preparado en la cual Él puede hacer grandes cosas. Y yo quiero animarte el día de hoy que cada uno evaluemos y oremos, y si hay algo en mi vida que está estorbando que Dios venga y obre con poder, rendírselo a Él, arrepentirme delante de Él. Una de las cosas que puede surgir es una especie de idolatría. Cuando cayó el fuego, lo primero que hizo Elías fue mandar matar a los profetas de Baal, a los que estaban promoviendo la idolatría en el país. Y saben que Dios siempre busca erradicar la idolatría, solo que a veces es más sutil que la expresión obvia de orar a una imagen literal. Muchas veces puede ser una idolatría arraigado en el corazón. Yo lo pudiera tal vez definir así: al ídolo puede ser cualquier cosa o persona de la cual dependemos como la fuente principal de gozo y seguridad. Si yo estoy dependiendo de algo o alguien aparte de Dios como mi principal fuente de gozo y seguridad, le he dado un lugar que solo le corresponde a Dios. He hecho una especie de ídolo en mi corazón de aquello, y necesitamos asegurar que no hemos de alguna manera levantado ídolos en nuestro corazón. Rendirnos al Señor, entregarle esas áreas de nuestra vida. Ahora, ojo, esto no estoy diciendo que no empieces a orar para la obra de Dios hasta que tu vida está perfecta, porque si es así, nunca vamos a llegar a nada. Necesitamos de su poder en el proceso del cambio, pero necesitamos arrepentirnos y tener una disposición al cambio y empezar a orar, y en su poder, su fuego ahora en nuestro interior nos va a ayudar a ir haciendo estos cambios que necesitamos.
Además, debemos de cuidarnos de un error en nuestra manera de ver las cosas y de pensar. Yo quiero poner orden por honrar a Dios, no porque creo que entonces Él me va a deber una respuesta, como si Dios iba a contestar a base de mi buen comportamiento o desempeño, porque no es así. Jamás es algo que ganamos o merecemos. Siempre oramos en base a su misericordia y su gracia. Pero si hay aspectos en mi vida que son un estorbo a eso, obviamente necesito deshacerme de ellos, arrepentirme y entregárselos. También hay los que piensan que creer que Dios hará algo grande es solo para los super cristianos, y se imaginan que gente como Elías no tenían errores ni debilidades, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Encontramos en todos sus áreas débiles, sus retos, sus luchas, así como tú y yo tenemos. De hecho, Santiago 5:17 lo dice así directamente. Dice: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Pero luego sigue: con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Elías tuvo debilidades, luchas, igual que tú y yo, pero tuvo una fe atrevida a creerle al Señor, y nos está llamando a también creerle para cosas grandes. Así que Elías se puso a orar. O sea, había caído fuego del cielo, trató con los falsos profetas, pero todavía no llegaba la lluvia. Tenía que orar más hasta romperla. Vamos a seguir leyendo en Primera de Reyes 18, del versículo 41 al 44. Entonces Elías le dijo a Acab: anda a tu casa, come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo: no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver. A la 7ª vez el criado le informó: desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó: ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Lo dije la semana pasada, lo quiero repetir: si no estamos haciendo oraciones atrevidas, nos estamos perdiendo de muchas de las partes más emocionantes de la vida. Dios, nuestro Dios todopoderoso, sobrenatural, quiere hacer cosas sobrenaturales en nuestras vidas. En el contexto donde nos encontramos, allí hay que empezar. Creer que Dios quiere usarnos y hacer cosas de impacto en nuestra familia, o donde estudias, donde trabajas, donde te mueves. A veces lo limitamos por no orar, o a veces hacemos oraciones tan vagas y generales que francamente no tienen impacto. A veces le pido: Señor, dame un buen día. Bueno, ¿eso qué significa? No es malo eso, pero creo que Dios quiere más que solo darnos un buen día, más que solo sobrevivir. Él quiere llevarnos a sobresalir para ser de impacto para su gloria. Ahora, debemos entender que hay medidas de fe, y yo quiero dar esta palabra de balance si gustas. Creo que Dios nos está llamando a tomar un paso hacia mayores cosas, pero un paso, porque nos lleva de fe en fe, como un alumno de la secundaria a la preparatoria. No brinca del kinder al doctorado. Y lo digo porque a veces esto puede causar confusión o frustración. Oyes algo y empiezas a orar por algo tan grande que honestamente todavía tu fe no ha crecido a ese nivel. Realmente no estás
teniendo fe para ello, entonces no sucede y te frustra. Me acuerdo en más de una ocasión, hace años, a personas acercándose. Me acuerdo de uno y dijo: tengo fe, voy a rentar el estadio y lo vamos a llenar con 10,000 personas para un tal evento. Y dije: muy bien, ¿y qué has hecho antes? ¿Cómo te ha respaldado Dios antes de esto? No, es mi primer evento. Bueno, creo que obviamente Dios puede hacer eso, pero normalmente nos va a ir llevando paso a paso, creciendo y avanzando. Pero sí creo que nos quiere llevar a un nuevo nivel. A muchos de los que estamos aquí, Él nos quiere estirar a creer para más de lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy. Ahora, me llama la atención la manera que oró Elías ahí en el monte, y algunos conocedores de esto han notado que la postura que tomó física, al decir que puso su cara en el suelo y entre sus rodillas, era la posición de parto de aquellos tiempos. Era la posición que las mujeres tomaban cuando ya iban a dar a luz. Y es interesante el paralelo entre dar a luz en lo espiritual y dar a luz en lo natural. Sabemos que en lo natural un embarazo inicia con la intimidad, y a los 9 meses viene el trabajo y dolores de parto para dar a luz. Y hay un paralelo, hay una similitud en lo espiritual. ¿Saben que empieza en la intimidad, en comunión con Dios, platicando con Él, orando, adorando, conectándonos con Él, y Él va sembrando en nuestro corazón esa visión, ese anhelo para enfocar nuestras oraciones? Y en el proceso, nomás te advierto, va a llegar el tiempo de los dolores de parto. Va a llegar el tiempo que parece que nomás no nace ese bebé, nomás no llega esa respuesta. No te desanimes, es parte del proceso. Dios está preparando cosas. A veces nos está preparando a nosotros, francamente. Nos está ayudando a alinearnos a su voluntad, porque a veces andamos un poco errados, y nos ayuda a conocer más claramente su voluntad en la intimidad, en la comunión con Él. Y a través del proceso de estar orando nos va alineando a su voluntad. Tenemos que creerle a Él, aun cuando todo se ve contrario, aun cuando hay tiempos de sequía. Y quiero recordarles que junto con oración de fe, habrá tiempos de actuar en fe, tomar pasos de obediencia y fe, sembrar en fe. Y pensando en esto, recordé, yo sé que ya lo he mencionado, pero la sequía más fuerte que yo he vivido en lo personal junto con mi familia fue cuando, después de meses de orar y buscar a Dios y estar viviendo una sequía intensa, sentimos dirigidos y salimos de vino nuevo y entramos a un tiempo de incertidumbre. No había clara dirección que seguía. Yo no tenía un ingreso en lo natural, y en ese tiempo tenía una invitación para salir a compartir en otra ciudad, en otra iglesia. Y cuando iba a ir, sentí que la ofrenda que me iban a dar yo la tenía que sembrar. No quedar, sino regresarla, sembrarla allí mismo. Y como llegó en un tiempo cuando yo no sabía qué seguía, pues fue especialmente difícil, pero por la gracia de Dios obedecí y la entregué. Y Dios rompió la sequía, abrió los cielos y empezó a llover invitaciones para poder estar activo compartiendo en distintas ciudades casi cada domingo por casi un año.
y Dios proveyendo de esta manera. Cada uno será diferente la manera, la aplicación, pero yo sé que Dios quiere llevarnos a romper toda sequía que tú puedes estar viviendo en este tiempo. Él quiere abrir los cielos y enviar esa lluvia celestial, enviar fruto y cosecha en abundancia. Sigue creyendo, orando, sembrando, tomando pasos de fe. Saben, dice que Elías estaba ahí, rostro en tierra, y mandó a su criado a ir y asomarse a ver si no había ya unas nubes juntándose, evidencia de que pudiera venir lluvia. Ahora creo que fue muy a propósito que mandó a su criado en vez de él ir y asomarse. Él mantuvo la vista en su posición de oración en vez de ponerla en las circunstancias que a lo mejor hubieran traído mucho desánimo al no ver ninguna evidencia. La Biblia dice que debemos vivir por fe, no por vista. Y tal vez lo que estás viendo no anima. Pero acuérdate, sabemos en quién estamos confiando y creemos que es fiel el que ha hecho la promesa. Así que sigamos insistiendo. Y luego no solo va el criado, pero regresa y le da la mala. No hay nubes. 1, 2, 3, 6 veces va y regresa con un reporte negativo. No hay nubes, no hay evidencia de lluvia. Tal vez estás viviendo algo así y solo te están llegando reportes negativos. Oh, yo quiero animarte, acuérdate de la fuente que realmente tiene la última palabra, la palabra de Dios. Sigamos creyendo hasta dar a luz ese fruto que Dios quiere enviar. Ahora, en la séptima ida del criado, cuando regresa, al fin le tiene un reporte. No la gran cosa, pero le dice: mira, al fin vi una nube, pero solo es una y está bien pequeña, como la mano de una persona. Pero era todo lo que necesitaba Elías para fortalecer su fe y decir: manda avisar a Acab que se apure, que ahí viene el aguacero. Y creo que esa pequeña nube, de ahí no iba a venir el aguacero, obviamente. No había necesidad de que Dios enviara esa pequeña nube. Pero veo aquí la ternura de Dios con su siervo, de que le manda ese recado por adelantado, diciéndole: hijo, sigue orando, pero yo estoy escuchando, yo voy a contestar tu oración, yo voy a acabar con esta sequía, yo voy a cumplir mi promesa. Y creo que a veces nos manda nubecitas el Señor, y no hablo de literales o todos van a salir acá buscando señales en el cielo. No, yo me refiero a distintas. A veces es una palabra que escuchas, a veces estás leyendo la Biblia y es un versículo, una frase que te brinca, a veces es algo que sucede, y a veces, si no somos cuidadosos, pasa desapercibido. Yo sé que me ha sucedido. No debemos dejarlo pasar. Hay que notar, reconocer y agradecerle a Dios esos pequeños destellos, esos avances, por pequeños que sean. Si vemos un avance, por pequeño que sea, en algo que estamos pidiendo, reconócelo, dé gloria a Dios y confía que Él también, porque creo que algunos aquí hoy también el Señor te está diciendo: vas a tener que seguir insistiendo, pero créeme que estoy escuchando, voy a cumplir mi promesa, voy a acabar con esa sequía que has estado viviendo.
Todo árbol comienza con una semilla. No menospreciemos los comienzos pequeños. Comienza con una semilla y luego brota y luego crece y eventualmente es ese árbol grande dando fruto en abundancia. Y normalmente es el proceso por el cual nos lleva Dios. Él es soberano y Él puede hacer un árbol aparecer en un instante, pero rara vez lo hace así. Normalmente Él nos va a tomar de la mano y llevar por un proceso paso a paso de ir creciendo. Así que hay que ver el potencial en la semilla, en la pequeña nube, en el pequeño avance, y dar gracias y orar y creer, orar por fe, actuar por fe en lo que Dios ya ha mostrado que está pidiendo de nosotros, hasta ver ese árbol fructífero completo, hasta ver los cielos abiertos enviando lluvia espiritual, trayendo fruto en abundancia a cada área de nuestras vidas, cosecha abundante aquí a su casa. Pero hay que creer para ver. ¿Por qué no cierras tus ojos conmigo, por favor, y tomas un momento para reflexionar en esta tarde? Espíritu Santo, ayúdanos a poder entender con más claridad tu visión, tus propósitos, cómo enfocar nuestras oraciones. Pide que Él te traiga claridad.